Compartir con ustedes un trabajo prolijo, sesudo de la unidad de investigación con Christopher Acosta a la cabeza, con quien vamos a estar en los próximos minutos luego de este reportaje. ¿De qué va? Ven este libro con un título largo que se llama El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hasta ahí no nos dice mucho, pero cuando abrimos la tapa del libro, que ha sido encontrado en la Biblioteca Nacional, encontramos entre los autores nada menos que a Dina Boluarte Segarra. Lo que ha encontrado la unidad de investigación es que más de la mitad del libro ha sido plagiado. No hay a pie de página autores y hemos encontrado también que Dina Boluarte en los últimos años como que no hubiera querido compartir este secreto. Lo utilizó cuando postuló a la RENIEC. ¿Por qué? Para reforzar la posibilidad del trabajo. Pero vamos a ir de inmediato con esta investigación seria, otra de las investigaciones de la unidad de investigación en Punto Final, para que usted se dé cuenta lo importante que es que no hayan intocables, que hablemos precisamente del valor de la palabra, de la autoría intelectual y del hecho de ser consecuentes con lo que uno hace. Vamos con la nota. El segundo piso de la Biblioteca Nacional del Perú contiene el secreto mejor guardado de la presidenta Dina Boluarte. En uno de los estantes de la colección de autores peruanos se resguarda un libro de su autoría. El reconocimiento de los derechos, sí, eso es, gracias. Nunca, hasta antes de esta investigación periodística, se había dado cuenta de la producción intelectual de quien ahora ocupa la presidencia de la República. Dina Boluarte es coautora de un libro sobre derechos humanos. El Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En el año 2007, Boluarte, entonces ni política ni poderosa, postuló y obtuvo una plaza de trabajo en la RENIEC. De la institución, la Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo su currículum vitae, que resume su experiencia académica y profesional. Boluarte se presenta allí de propia mano, como abogada y con estudios inconclusos en administración, pero además como autora de un libro, El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se trata de un texto de 4 capítulos en 176 páginas, publicado por la hoy presidenta en 2004, al que accedió este equipo periodístico. Una amplia y detallada revisión de su contenido podría explicar la razón por la que, en adelante, la obra desaparece del CV de la presidenta, como demostraremos. La unidad de investigación de Latina Noticias identificó el libro y lo revisó de manera manual y automática durante el último mes para dar con un resultado abrumador: que el 55% de su contenido proviene de fuente no citada. Plagio. Nuestro equipo escaneó una a una las páginas del libro de la presidenta y las sometió al escrutinio de Turnitin, el software antiplagio más utilizado por la comunidad académica global. El resultado arroja una coincidencia con textos precedentes en más de la mitad de su contenido, que Boluarte no cita ni refiere en su publicación. ¿Por qué es apropiarse de la propiedad intelectual ajena? Porque es apropiarse de una obra que no he creado y la hago pasar como si fuera propia. No, es como un robo, como un hurto de un artículo que no es mío, ¿no? En el mundo físico. Lo mismo sucede en la propiedad intelectual. Con el resultado de la herramienta digital, nos dimos a la tarea de obtener las fuentes originales del libro. Se trata de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, jamás citados por la presidenta en su libro. Pero veamos un ejemplo. Giselle Jaquenot de Justi es una académica argentina adscrita a la Universidad Nacional de La Plata.
y esta una monografía que publica en el año 2000. Se titula Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 4 años después, el trabajo completo de la autora aparecerá publicado en el libro de Dina Boluarte, como propio. Con el texto íntegro de la Argentina, Boluarte construye 12 páginas consecutivas de su propio libro. La totalidad de la monografía es reproducida entre las páginas 17 y la 29 de la publicación de la presidenta, que se inscribe en la Biblioteca Nacional como original. No le cambia una coma, como no existe referencia de Jacquenot de Giusti ni al nombre de su trabajo. Copy-paste. Perdón, cuéntanos cómo funciona la herramienta de Turnitin. Es un software digital académico que se utiliza a través de una gran base de datos para identificar coincidencias entre el texto que tú pones, los trabajos, normalmente tesis o artículos indexados, para que no se parezcan a otros. Entonces, lo que hace la herramienta es identificarte, ok, estos párrafos, esta línea, estas páginas, parece que han sido publicadas en estos otros en estas otras fuentes. Entonces ahí viene un trabajo más manual de identificar esas fuentes, si están bien citadas, si hay alguna referencia, si es una coincidencia realmente o si hay una copia literal. El libro de Boluarte no contiene sección bibliografía. Ninguna de sus hojas registra a pie de página, ni el texto hace referencia alguna al aporte de cualquier fuente. Así, la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático, como este otro. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de su página web del 2002, se le expropia 4 párrafos, que el libro de Boluarte hace suyos entre las páginas 31 y 32 de su texto. Otra vez, sin referencia alguna al autor ni a la publicación original. En este caso, de lo que se ha revisado, pues es una copia textual de las obras de terceros autores. No podemos decir que fue un desliz, que fue un error, que fue una mala cita, ¿no? No podríamos decir eso porque no se ha citado. O sea, si no hay una indicación del nombre del verdadero autor, pues no podríamos hablar siquiera de una mala cita. ¿Pero hizo Boluarte el libro sola? No. En el libro, Boluarte registra 7 coautores, todos abogados, afiliados como ella al Colegio de Abogados de Lima, gremio profesional en el que la hoy presidenta, se sabe, ejerció activa vida gremial. Estos son Efraín Anaya Cárdenas, ex integrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Gabancho Chávez, ex magistrado de la Corte Superior de Lima, Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, María Chávez Serrano, ex abogada del Ministerio de la Mujer, Hugo Vilar Maita, ex procurador de la Municipalidad de Bellavista, Nancy Angeludis Tomasini, jueza en actividad, y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud. Dina y compañía también hacen suyo parte del trabajo de David Saunert Valencia Durant, que en 2001 publicó la tesis Los individuos con deficiencias físicas, mentales y o sensoriales en la sociedad mexicana y sus normas jurídicas. De este trabajo del académico mexicano se toman otros 4 párrafos que pasan a componer las páginas 61 y 62 del libro en cuestión, sin ninguna referencia al autor ni a su procedencia. No es ninguno de los expuestos hasta ahora, sin embargo, el caso más flagrante y extenso de plagio en el libro de la presidenta y sus coautores, como comprobaremos en breve. Latina Noticias buscó a todos los coautores de Boluarte para conocer cómo se hizo el libro, pero solo 4 decidieron responder. Uno de ellos, Quinto Gomero, presidente de la Corte de Ancash, fue consultado en Huaraz. ¿Recuerda cuál fue su aporte en este libro? Claro que sí, en la corrección y aporte a algunos artículos de este librito. Si ahora encuentro que ha existido plagios, yo rechazo en realidad. Y otros 2, Carmen Rivera Tejada y Hugo Vilar Maita, se desentendieron del libro
asegurando no conocer su existencia. No sé, de repente le he puesto mi nombre, no recuerdo. Es el reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nombre, tomo mi nombre, pues. Permítame, no le puedo creer. No, claro. ¿La actual presidenta? Ajá. No sabía. Le juro que ni enterada. Este último, el desconocimiento, no podrá ser, sin embargo, utilizado como argumento de defensa por la presidenta de la República. Boluarte, ya hemos dicho, declaró como propio el libro en su CV ante RENIEC en 2007. Algo que hizo también en el suyo quien encabeza la lista de autores, Efraín Anaya Cárdenas. Tiene la palabra el señor Efraín Anaya Cárdenas, hasta por 12 minutos, a fin de que proceda a ejercer su derecho de defensa. Efraín Anaya, coautor de Boluarte, es un ex integrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, que en el año 2010 es destituido por el Congreso de la República. Es el propio CNM el que lo denuncia y le atribuye reuniones ilegales con postulantes a fiscales en medio de concursos donde él era el evaluador. La obra de Boluarte y compañía se registra en la Biblioteca Nacional sin declarar editorial ni tiraje. En otras palabras, sin certeza del número de ejemplares que se imprimen. Si el libro fue publicado exprofesamente para mejorar el CV de quienes se hacen de plazas en el Estado, Boluarte en RENIEC y Anaya en el CNM, por ejemplo, es una línea de investigación que deberán explorar las autoridades que se interesen en el caso. Por lo menos una de las coautoras asegura que ese fue el fin. Pero eso fue hace tiempo. Y es más, ese libro nunca lo presenté en ningún lado. Nunca no forma parte de mi currículum porque como yo no tenía la certeza de lo que él había realizado, ¿no? ¿Pero existe hasta aquí la posibilidad de que la no cita de los autores solo sea un error? Es difícil poder decir que ha habido una omisión al correcto citado o un error en el citado en sí mismo, ¿no? Porque no encuentro por ningún lado los nombres de los autores de los textos que me han entregado, los autores de los textos que han sido copiados acá, ¿no? Por ende, podríamos decir que es bastante complicado que se haya tratado de un error en el citado. No citar a más de una docena de fuentes en una obra suena más bien a modus operandi, un plagio premeditado. Un caso en particular resulta el más escandaloso de todos. Este es el manual del curso taller Prohibido Discriminar, que incluye un artículo académico del jurista venezolano Pedro Antonio Niquén, publicado en 1994. De ese texto, Boluarte y sus coautores toman 64 párrafos consecutivos que utilizan para construir 22 páginas seguidas de su propio libro. Un despropósito académico al que, como en los casos anteriores, no se le asigna la fuente original, haciendo pasar el texto como propio. Reproducir pues páginas enteras, ¿no? Y muchas páginas de una obra ajena, y menos aún pues sin indicar el nombre. El hacer aparecer un texto ajeno como si fuera de mi autoría pues constituye, de acuerdo con las normas de derecho de autor, pues una infracción tanto administrativa como también penal. Como muestra, detengámonos en un fragmento. Incluso la conclusión del libro es producto del plagio. Marcado en amarillo, el libro de Boluarte y compañía, y sobre fondo blanco, la fuente original, Niquén. Acompáñenos en la lectura. El tema de los derechos humanos domina progresivamente la relación de la persona con el poder en todos los confines de la tierra. Su reconocimiento y protección universal representa una revalorización ética y jurídica del ser humano como poblador del planeta más que como poblador del Estado. En 2021, convertida en ministra de Desarrollo e Inclusión Social y en vicepresidenta, Boluarte se deshace del libro. Este es el CV que ese año Boluarte declaró ante el MIDIS, de donde desaparece su producción intelectual.
Las razones por las que Boluarte convierte a su obra en su secreto mejor guardado pueden ahora interpretarse. Requerido su descargo, la presidenta de la República hizo saber que no haría comentarios al respecto. Las preguntas que sobre el tema tiene por responder son varias.